Armelions, las raíces del mundo. Capítulo 29. Palacio de Stleinhut, región de Polincas, Antártida, 24 de agosto 2010, 20 horas 23 minutos. Los cuatro amigos se reunirían en el dormitorio de los chicos 10 minutos más tarde, aunque eso fuese contra las reglas. Debían de hablar sobre el tema Gustavo, y no había un lugar más seguro que ese en el palacio. Denis, ya impaciente, le preguntó sobre lo que había leído de la mente de Gustavo. Ella al principio le respondió que nada concreto, pero que esta vez no le cabía ninguna duda de que Gustavo era un traidor. Lo pudo sentir, sintió un gran resentimiento de parte de él, y si bien no pudo leer cuáles eran sus planes, ya que en el último minuto algo se lo impidió, alcanzó a averiguar que planean algo grande muy pronto. El único dato que logró obtener fue que tenían planeado hacer una última reunión dentro de 2 días, a las afueras del Bosque de las Almas, a las 4 de la madrugada. Todos quedaron sorprendidos por los nuevos datos revelados por Melanie. Sin embargo, no era suficiente. No podrían acusar a nadie con eso, y mucho menos sin pruebas. Luego de debatir entre ellos sobre lo que debían de hacer, se tomó la decisión final de volver a leer la mente de Gustavo. Esa sería su última esperanza, pero extraño o no, Gustavo no volvió a presentarse en el comedor, ni en ninguna parte del palacio durante el día siguiente. Fue como si se lo hubiera tragado la tierra. Alejandro intentó averiguar sobre él, pero sin éxito. Solo logró enterarse de que Gustavo debía de encontrarse en sus días de descanso. Jennifer, en cambio, había sido enviada a entregar una encomienda a un Thunder que se encontraba en una misión, por lo que tampoco podrían pedirle ayuda. Con obviedad, Gustavo se estaba protegiendo, pero ¿de qué? Esa era la pregunta que envolvía a Martín y a los demás. Ya a pocas horas para que la clandestina reunión de Gustavo se realizara, los 4 se juntaron en la habitación de los chicos para ver qué harían al respecto. Sin embargo, la conversación se transformó pronto en discusión. «Estás equivocado, Alejandro», debatió Denis sacudiendo el brazo con vehemencia. «Hay que contarle todo esto al rector. Es el único que puede apoyarnos». «Estás loco, boludo», contestó el argentino elevando la voz como pocas veces lo hacía. «¿Quieres que nos sancionen?» «¿Acaso prefieres que el palacio sufra este atentado?», le dijo Denis tomándolo de la ropa. Martín, tratando de bajar los ánimos, los separó, indicándoles una solución mucho más democrática. Por 3 votos contra 1, se decidió contarle todo al director del palacio y con ello aceptar cualquier tipo de consecuencia que esto podría traer. El encargado de hacerlo sería Martín, también escogido por votación unánime. Su particular relación con el rector podría ayudar a convencerlo. Después de todo lo acontecido, las horas avanzaban sin parar. Ya eran las 10 de la noche y Martín seguía parado frente al despacho del rector. Ya había tocado la puerta 3 veces, pero nadie había atendido su llamada. El torrento potenció su audición con su raimara, corroborando de que Paul no se encontraba en su despacho. Nervioso comenzó a caminar por los alrededores. Según la información de Melanie, la habitación del rector se encuentra dentro de su propio despacho. Si el director se encontraba en Stleinhut, debía de regresar allí para dormir. El joven estaba convencido de que eso era verídico. Maggie había salido de una estantería giratoria la última vez que la vio. Lo más probable es que se encontrara oculta dentro de la habitación secreta del rector. Sentado en el banquito de madera que había fuera del despacho, y cuando sus talones parecían perforar el piso, distinguió de entre las tinieblas de la noche al rector acercarse por el pasillo. Tenía un semblante de cansancio, pero eso no fue impedimento para que sonriera apenas viera al nieto de Cassandra. «Pero, Martín, ¿qué haces aquí a esta hora?» El joven se puso de pie nervioso, y luego de saludarlo, le consultó si podían hablar en privado. El rector, sorprendido, aceptó y lo invitó a pasar a su despacho.
deduciendo de que se trataba de algo importante. Justo cuando el joven iba a atravesar el marco de la puerta, alcanzó a divisar por un costado a Melanie, que sonriente le levantaba ambos pulgares en señal de ánimo. Felipe asentiría con una sonrisa. Ya dentro del despacho, el rector con amabilidad lo invitó a sentarse. Sin embargo, el estudiante, sin poder controlar los nervios, no aceptó. El director tomó asiento con ciertas muecas de dolor, para luego comenzar a buscar entre sus ropas su raimara, la cual colocó encima de la mesa. Martín quedó maravillado al verla. Era la primera vez que veía la piedra del rector desde tan cerca. Era más grande de lo que él pensaba. ¿Sorprendido?, le preguntó Parton, arqueando las cejas. Un poco, respondió Martín. Mi piedra en comparación con la suya parece una pequeña bolita. Muchos dicen que los catalicistas que poseen las raimaras más grandes se convertirán en los magos más poderosos del palacio, comentó el rector sonriendo. Pero no es así. Los mejores catalicistas se hacen con esfuerzo y perseverancia. Esto lo he visto una y otra vez a lo largo de mi vida. El estudiante, sin saber cómo comenzar, se aclaró su garganta con nerviosismo. ¿Qué pasa, Martín? ¿Qué es lo que me venías a decir? Tomando un poco de aire, Martín se relajó y comenzó a hablar. Bueno, señor, esto es difícil de decir, y no tengo pruebas que corroboren mis dichos. Solo espero que sean bien acogidas por usted. El semblante del director cambió en un instante. Algo no muy bueno estaba pasando. Se dio cuenta de que la presencia de Martín esa noche no era una visita social como él pensaba. ¿Qué quieres decir?, preguntó preocupado Parton, mientras se reacomodaba en su asiento. Primero que todo, mis amigos y yo hicimos algo que no corresponde, se confesó Martín. Perdónenos, director, pero leímos la mente de una persona sin autorización. De inmediato, el director se paró de su asiento indignado. ¿Qué estás diciendo?, cuestionó Paul frunciendo el ceño. No puedo creer lo que estoy escuchando. Has transgredido las reglas del palacio. ¿Quién te autorizó a hacer una barbaridad como esa? Las sospechas que teníamos sobre Gustavo se acrecentaron cada vez más, se justificó Martín, muy afectado por la mirada glaciar de Paul. Pensando siempre en el bien del palacio y aprovechando la habilidad única de Melanie, decidimos leer su mente. En ese santiamén, un recuerdo rondó la mente del rector. Un recuerdo del pasado junto a Michelle. Aquellas imágenes le ayudaron a calmarse. Después, dirigiéndose al ventanal, le habló a Martín. Todo lo que me cuentas es muy grave, salvo que tengas alguna evidencia que pueda presentar ante el Consejo del Magistrado, finalizó el rector, entre tanto juntaba sus manos por detrás de la espalda. Lamentablemente pruebas no tenemos, afirmó Martín bajando la mirada. Solo el testimonio de este humilde servidor y un pequeño dato. A las 4 de la madrugada de hoy, Gustavo se juntará en una reunión secreta a las afueras del Bosque de las Almas. Creemos que tiene que ver con algún atentado en contra del palacio. Es por eso por lo que estoy aquí. Creemos que es un traidor y tenemos la esperanza de que usted pueda intervenir, enviando a un escuadrón Thunder a esa reunión. En ese instante, se produjo un silencio que duró varios segundos. No puedo mover a los Thunder sin un justificativo. Y si contara todo esto al magistrado, lo más probable es que tú y todos los responsables sean expulsados, concluyó Parton suspirando antes de regresar a su escritorio. Nadie puede leer la mente de otro catalicista, y mucho menos sin pruebas. Atentas contra la privacidad de las personas. Un escalofrío estremeció el cuerpo de Martín, dejándolo rígido en el lugar. Además, nadie dentro del consejo daría una orden de captura en contra de alguien sin evidencias, prosiguió Paul mientras se pasaba la mano por el cabello. Se veía aún más cansado con la lámpara del escritorio iluminando su rostro. Lamentablemente, no puedo ayudarte. Lo mejor que podemos hacer es olvidarnos del tema
y hacer como que esta conversación jamás ocurrió. Ahora, si me disculpas, debo dormir. Mañana me espera un día extenuante. Buenas noches. La mirada punzante del rector le dio a entender a Martín que la conversación había acabado y que el tema estaba zanjado. Desanimado, se despidió y se retiró del despacho. Apenas retornó a su habitación, le contó a Melanie, Denis y Alejandro lo acontecido con el rector. Todos quedarían perplejos. «No puedo creer que el director te haya dicho algo como eso», dijo Denis con seriedad. Pese a endurecer su rostro, su cara seguía transmitiendo su característica simpatía. «Es evidente que el palacio está en peligro». Melanie, sin saber qué decir, solo miró al suelo con la mirada perdida. «Che, quizá esto es lo mejor», añadió Alejandro justo cuando una brisa fría irrumpía por la ventana. «Creo que debemos ir a esa reunión», le interrumpió Denis. «No lo veo conveniente», comentó enseguida Alejandro. «¿Hasta cuándo vas a seguir con esto?», le recriminó Denis frunciendo el ceño. «Siempre me llevas la contraria». «No te llevo la contraria. Solo quiero lo mejor para nosotros», le debatió Cantum con una sonrisa irónica. «No sabía que discutir conmigo era lo mejor para el grupo», prosiguió el francés sacudiendo la cabeza. Melanie, enojada, los haría callar usando su espantos. El resplandor fue tan fuerte que los jóvenes se vieron obligados a retroceder algunos pasos. Con sus manos emulando una visera sobre sus rostros, se disculparían. Martín, por su parte, aún pensativo, se quedó sentado sobre su cama sin saber qué hacer. Un silencio pesado los envolvió, el cual pareció una eternidad. Luego de varios minutos, tomarían una decisión unánime. «¿Qué haremos, Martín?», preguntó Melanie, rompiendo con el silencio persistente. «Que Alessandro Bodoni nos ampare», contestó alzando la vista. Con extrema precaución y sigilo, los 4 estudiantes abandonarían el palacio. En la ciudad tampoco se veía mucho movimiento, salvo el de la gente que guardaba y preparaba sus mercancías para el día siguiente. Sin contratiempos, abandonarían Settlehood por la puerta este. Luego de pasar por el puente de cuerdas, y apenas se sumergieron en el bosque de las almas, sus raimaras se iluminaron con el espantus, mitigando de esta forma las densas tinieblas que había en aquella noche. Y por supuesto, avanzaron siguiendo las instrucciones de Melanie, quien era la única que conocía el camino. Con el transcurrir de una hora, los jóvenes comenzaron a mostrar síntomas de cansancio y empezaron a cuestionarse si lo que estaban haciendo era lo correcto. «Chicos, aún estamos a tiempo de volver», dijo Alejandro, reacomodándose los anteojos. «Ya no estoy tan seguro de querer meterme en problemas tan serios». «Es cierto, ninguno de nosotros quiere que al palacio le pase algo malo, pero nosotros somos simples estudiantes. Quizás nuestros enemigos sean Thunder, o quizás maestros. ¿Qué podemos hacer nosotros contra catalicistas de ese rango? Esto es una locura». «¿Crees que nosotros no hemos pensado lo mismo?», respondió Denis, volteando la vista hacia atrás para mirarlo. «Esto es una locura», insistió Alejandro. «Podemos morir». «Si no hacemos nada, el palacio puede ser destruido», dijo el francés, entre tanto caminaba de espaldas. «Además, no es necesario que luchemos. Basta con que recabemos información. Si mantenemos una buena distancia, no seremos detectados». «También estoy inseguro de esto», acotó Martín, apuntando con su espantus hacia el francés. «Pero Denis tiene razón. Si hacemos las cosas bien, deberíamos regresar sanos y salvos». «No puedo morir. Hay muchas cosas que quiero hacer todavía», dijo Alejandro sacudiendo la cabeza. Por un pequeño lapso, sus ojos se posaron en Melanie. «Yo tampoco pienso morir», añadió Denis regresando la vista al frente. «Apenas regresemos al palacio, iré a visitar a mi hermana». «Por un momento pensé que dirías la estación Vela», acotó Martín, esbozando una sonrisa. «Eso también», respondió Denis,
mirándolo por encima del hombro. «Después de esto, necesitaré una buena noche de bar y juegos». «Tontos», dijo Melanie, mientras su sonrisa se ensanchaba. Por un segundo sintió que su tensión se atenuaba. «Yo tampoco quiero morir. No hasta que mi apellido vuelva a estar en lo más alto del palacio». Un pequeño silencio se generaría en ese instante. «Entonces está decidido», finalizó Martín, dando un pequeño aplauso. «Nadie morirá esta noche». La sonrisa optimista de Felipe desaparecería a los pocos segundos. Por alguna razón, aquel peligro le hizo añorar a su verdadera familia. La determinación de los jóvenes era fuerte. Sin embargo, con el paso del tiempo, su nerviosismo fue en aumento. Cada rama, cada espectro que se generaba entre los árboles los asustaba. Era una noche fría y oscura. Martín sintió cómo la temperatura ambiente bajaba minuto a minuto. Podía sentir a la perfección cómo los pequeños vellos de su cuerpo se erizaban junto a pequeños escalofríos. De lo que no estaba seguro era si esto era producto del frío o bien por el miedo. Su instructor Damián había sido claro en sus clases. Lo peor que le puede pasar a un catalicista es sentir miedo. El miedo paraliza el cuerpo y en ese estado es imposible usar magia. Algo similar pasaba con sus amigos, que se encontraban igual de inquietos, sin saber que el peligro estaba más cerca de lo que ellos pensaban. Alguien los estaba siguiendo desde hace ya varios minutos, sin que ninguno de los estudiantes se diera cuenta. Lo hacía sin problemas, beneficiándose de la oscuridad, y gracias a su envidiable infravisión, que junto a sus habilidades especiales de sigilo, le permitía seguirlos con técnica, elegancia y armonía. Sus pasos se camuflaban a la perfección con los sonidos de la naturaleza. Por todo lo mencionado con anterioridad, no era de extrañar que los jóvenes no detectaran su presencia. Justo en ese momento, Martín deseaba que algo como eso no sucediera, ya que, si eran atacados de improviso, podría generar histeria dentro del grupo y hacer que huyeran despavoridos a cualquier parte. Lo último que debían de hacer era separarse. En esto pensaba Martín, cuando sin previo aviso Melanie se detuvo. «Ya chicos, estamos cerca», comentó la joven alzando la mano derecha. «De aquí en adelante debemos avanzar con mucho sigilo. Esto es fundamental si queremos retornar al palacio sanos y salvos. Esto funcionará solo si permanecemos juntos y si nos coordinamos bien», finalizó mientras deshacía su espantos. Los cuatro asintieron con la cabeza y guardaron sus raimaras bajo el grueso uniforme para ocultar su radiante luz. Alejandro, que era el mejor potenciando sus ojos, iba al frente. Su alcance visual llegaba a los 15 metros. Detrás de él venía Melanie, que no dejaba de comparar las imágenes que tenía en la mente con lo que veía a su alrededor. Cada vez estaba más convencida de que se acercaban al lugar de reunión de Gustavo. Los estudiantes avanzaban por el tramo más peligroso del trayecto. Locura o no, estaban a punto de ver cosas que jamás pensaron. Cuando el nerviosismo del grupo alcanzaba niveles insospechables, se percataron de que a lo lejos se veía la silueta de 4 individuos. Como era de esperar, uno de ellos era Gustavo. Escondidos entre la enorme maleza del lugar, los estudiantes potenciaron su audición para tratar de escuchar la conversación que sostenía Gustavo con aquellos desconocidos sujetos. Si bien Martín, Denis y Alejandro no escuchaban con claridad, eran capaces de entender más o menos los diálogos. Melanie, por su parte, frustrada, no escucharía más que ruido. Los desconocidos usaban una túnica negra con capucha que les permitía ocultar sus rostros. La altura y la corpulencia de uno de ellos era considerable. Le otorgaba una presencia imponente. Lo más extraño era que cargaba en su espalda un saco enorme. Con solo mirarlo, se notaba que pesaba bastante. El corpulento lo llevaba como si fuera una mochila, sujeto a sus hombros por medio de 2 cuerdas.
El individuo que estaba ubicado a la izquierda claramente era una mujer por su silueta, pero por alguna razón se veía tanto o más imponente que los otros dos desconocidos. El del medio, al parecer, era el líder. Era de estatura normal y de movimientos sutiles. Este último fue el que tomó la palabra y comenzó a hablar con Gustavo. «Gustavo, tanto tiempo sin verte», dijo el líder abriendo los brazos para abrazarlo. Si bien sus palabras eran amistosas, su rostro reflejaba una profunda seriedad. «Al parecer las cosas te han salido bastante bien». «Me extraña escuchar eso de ti», le recriminó Gustavo frunciendo el ceño. «Sabes muy bien que cuando hago algo, me gusta hacerlo bien». «Sí, lo que tú digas», dijo sacudiendo el brazo. «¿Y traes contigo el encargo?» «Por supuesto», contestó Gustavo. De su túnica, el joven sacó con tranquilidad un libro de color negro bastante grueso. Tendría como mínimo 700 páginas. Martín, luego de potenciar su visión, pudo ver que no era un libro ordinario. El libro era antiguo y estaba muy bien conservado. Su portada era de estilo invocador, más que nada por la cantidad de grabados dorados que poseía por todo su contorno, incluyendo el escudo que estaba en el centro de este, que se asemejaba mucho a la cabeza de un dragón, acompañado de otros logos de magia. Un presentimiento embargó al Rivadeneira. Sin dudas, ese libro había sido sustraído. «Vaya, no me digas que este es el famoso libro sagrado número 2», dijo decepcionado el sujeto más alto y fornido luego de mirarlo. Esperaba algo más impresionante. «Buen trabajo, Gustavo», lo felicitó Albert mientras extendía su mano. «Ahora necesito que me lo entregues y que regreses al palacio antes de que levantes más sospechas». «¿Cómo?», exclamó Gustavo frunciendo el ceño. «Eso no es lo acordado. Ustedes me dijeron que si mi integridad estaba en peligro, podría irme cuando quisiera». «Así era, pero digamos que hubo un cambio de plan», añadió Albert, manteniendo su brazo extendido y con la palma abierta. «Dame el libro». «Ya les conté todo lo ocurrido en estos últimos días», argumentó Gustavo, dando un paso atrás. «Si regreso, seré el principal sospechoso». «¿Te atreves a cuestionar las órdenes del señor Wegner?», le amenazó el sujeto más grande mientras lo apuntaba con el dedo. «No me obligues a ponerme violento». De pronto, los Spoilsr dejaron de hablar. Inquietos comenzaron a mirar en todas las direcciones. Algo los había alertado. Por inercia, Martín miraría hacia su costado y vería a Melanie colorada como un tomate. «El fornido se llama Rich, el otro hombre Albert y la mujer Diana», dijo la estadounidense, mientras volvía a respirar y deshacía su habilidad única. «¡Maldición! ¡Nos descubrieron!», susurró Dennis, agachándose un poco más. «Hay que correr», acotó Martín justo cuando Albert comenzaba a caminar hacia ellos. Ya a menos de 3 metros de distancia, Martín supo que el plan había fallado. Todo había ocurrido tan rápido que ni siquiera el escape era una buena opción. Decidido, supo que la única salida era quedarse a pelear y defender su vida. Apretando su raimara, se preparó para lo peor. Cuando parecía que serían descubiertos, algo impensado ocurrió. Por detrás de ellos apareció una mujer que a primera vista nadie fue capaz de reconocer. Pasó caminando por al lado de Dennis, mirando hacia el frente, como si los torentos no estuvieran ocultos allí. Gustavo, inquieto, enseguida le alumbró el rostro con su raimara. Era Nixie. «¿Quién eres?», preguntó Gustavo desconcertado. La Thirua no se presentó, solo guardó silencio, aunque en su mirada se podía ver todo su desprecio. El hombre más corpulento se acercó a ella enojado. «¡Maldita elfa! ¿Quién te mandó?», le preguntó mientras la tomaba de sus ropas y las amarreaba de un lado a otro. «¡Eres una espía!». «¿No es obvio?», agregó Albert, colocándose la mano en la barbilla.
Es aliada del palacio. Jamás sería aliada de un inmundo humano, interrumpió Nixie, mientras se zafaba del grandote que la sujetaba con fuerza. Ustedes no son más que sectas malditas, que solo buscan poder. Si estoy aquí es solo porque me encuentro recolectando hierbas medicinales. Sorprendido por lo que estaba sucediendo, Martín sintió que el corazón se le iba a salir por la boca. Se imaginó reencontrándose con Nixie de muchas formas, pero ninguna como aquella. Se sentía feliz de verla de nuevo, aunque también preocupado. Esos sentimientos encontrados lo dejarían temblando. Nixie los estaba siguiendo desde hace ya varios minutos, pero ninguno de los torentos sospechó siquiera que estaban siendo acechados. La Cirua, al ver que Martín y los demás iban a ser descubiertos, irremediablemente se dejó ver para intentar evitarlo. Su mente racional le decía que lo hizo solo para pagar el favor que aún le debía al humano. Sin embargo, lo que gatilló su actuar fue otro motivo mucho más emocional. Casi por instinto, Martín miró hacia el grupo de desconocidos, pero algo había cambiado. Ya no eran 3, sino 2. La mujer había desaparecido. Sin darles tiempo de reacción, Martín y sus amigos de nuevo fueron sorprendidos. «Bonjour». «¿Pero qué tenemos aquí?», preguntó la mujer, que apareció por detrás de ellos de manera inexplicable. «Levántense ahora». Nixie colocó una cara de desconsuelo al ver que lo hecho por ella había sido en vano. Martín, Melanie, Alejandro y Dennis fueron llevados hacia donde estaba Albert. «La mujer que está detrás de ustedes», reveló Albert señalando con la cabeza, «se especializa en detectar el aura de las personas, en especial de los catalicistas». «Estos enanos sí que son estúpidos», dijo el fornido hombre mientras golpeaba el suelo con el pie. «Hasta yo pude sentirlos». «Ay, muchachos», dijo la mujer mientras se pasaba la mano por el cabello. «Yo puedo detectar a espías especializados en esconder su aura. Detectarlos a ustedes fue más que fácil. S'il vous plaît, ne me sous-estimez». Un escalofrío pareció recorrer el cuerpo de Martín. ¿Será ella una de las responsables de la muerte de su padre? Era perfectamente probable. Intentó llenar su corazón de ira, pero fue imposible. La situación en la que estaba era alarmante. Su cuerpo temblaba. El miedo no lo dejaba pensar con claridad. Si no hacía algo pronto, terminaría muerto y con ello toda oportunidad de venganza. Martín y sus amigos, sin saber qué hacer ni decir, guardaron silencio. Miraban pasmados a sus opresores. Diana, aparte de ser bella, era muy coqueta. Era de origen francés. Por lo mismo, solía terminar sus frases con palabras de ese idioma. «Albert, déjame jugar con estos jovencitos», dijo la mujer con una sonrisa traviesa. «Solo te pido unos minutos, s'il vous plaît». «Diana, ¿te puedes callar?», sentenció el líder con una mirada severa. «¿No es el mocoso que seguíamos la otra vez?», preguntó de pronto el hombre más grande, frunciendo el ceño. «Sí, es el sobrino del estúpido de Fernando», reafirmó Albert. «Sí, y bastante guapo, la verdad», insistió la pervertida mujer, mientras acariciaba con delicadeza la barbilla de Martín. Martín, nervioso con las caricias de Diana, sintió como los dedos cálidos de la mujer comenzaban a recorrer su cara sin ningún motivo aparente. Además, le sonreía y le miraba los labios con insistencia. Actos que intimidaron demasiado al joven. Sin saber qué hacer, giró su cabeza hacia un lado, intentando apartar su mirada de ella. «Me pregunto si ya habrá dado su primer beso», añadió la francesa, entre tanto se mordisqueaba su labio inferior. «O si ya lo ha...» «Suficiente», dijo con autoridad el líder. Diana, molesta, haría una sutil mueca de desagrado con la boca. «¿Quién los mandó?», cuestionó Albert con una mirada afilada. Martín y Nixie cruzaron sus miradas en silencio, donde sin querer se transmitieron toda su preocupación y temor.
«Hay que matarlos ahora», dijo Rish, haciendo chocar sus puños. «Seguro que escucharon todo. Déjame ese trabajito, Albert». «¿Te calmas?», ordenó mirándolo por encima del hombro. «Primero tenemos que sacarles información». «Bueno, no tiene caso que sigamos escondiendo nuestra identidad», alegó el fornido mientras se sacaba la capucha. A Albert se le quedaría mirando. No se le veía el rostro, pero el hombre grande sabía que estaba molesto. «Venga, si al final todos ellos van a morir», acotó Rish abriendo los brazos. Con lentitud, el líder elevó el brazo y lo llevó a su cabeza. Después de unos segundos, se quitó la capucha. Con ello, Diana lo replicaría, exponiendo los tres su rostro. Albert era un hombre mayor de aproximadamente 35 años. En cambio, la mujer no tendría más de 24. Era muy atractiva. Por último, Rish era lo que se esperaba. Tendría unos 30 años. Era fortachón, con apariencia bárbara, con patilla, y se destacaba una delgada y brillante cicatriz que partía cerca del lóbulo de su oreja izquierda y terminaba casi a la mitad de su mejilla. Martín, que sabía que sus sujetos no los dejarían salir de ahí con vida, enseguida comentó: «Es cierto, estábamos espiando, pero solo fue por casualidad. Estábamos cerca de aquí acampando en una de nuestras excursiones de estudios, cuando sentimos unos ruidos desde este lugar». «¡Qué mentiroso eres!», dijo Diana tapando su risa burlona con la mano. «De ser cierto, nuestros informantes nos hubieran alertado de esa expedición. Es obvio que se conoce con esta elfa». «No la conozco», insistió el torrento casi al instante. «Deberían dejarla ir, a menos que quieran tener problemas con su pueblo». «¿Crees que me importa que sea de la realeza?», sostuvo Albert, realizando un intento de sonrisa. «Los objetivos de nuestro Señor son superiores, así que todos ustedes morirán». En ese momento, Albert comenzó a acercarse hacia la tirua con lentitud. En su rostro se podía ver una inquietante expresión seria, que reflejaba su nula misericordia a la vida de los demás. Nixie se colocó en posición de pelea con toda la intención de defenderse. «Déjala. Si quieres pelear, hazlo conmigo, malnacido», lo amenazó Martín sacando su raimara. A los pocos segundos, Rish se echó a reír a carcajadas detrás de Albert. Este último, con una mirada inmutable, posaría sus ojos en Martín. «Ustedes son tan fáciles de manipular. ¿Por qué reaccionas así? ¿No era que no la conocías?» «¡A la mierda!», se convenció a sí mismo Dennis palmoteándose la cara. «Si tenemos que morir, será luchando», finalizó sonriendo, pero no era como la de siempre, era una sonrisa rígida y fingida. Al escuchar esas palabras, Melanie sintió un remesón en su interior. Intentó endurecer su rostro. Aún así, el miedo era más fuerte, tanto que sus piernas temblaban. Alejandro, en cambio, más centrado, pensaba en una forma de escapar. Preocupado, se puso adelante de Melanie para protegerla. «Así se habla», intervino Rish, haciendo tronar los nudillos de sus manos. «Creo que me vendría bien un pequeño calentamiento. ¿Qué tal si me atacan todos a la vez? Es más, les daré ventaja. Pelearé contra ustedes cargando a mi amigo Zico en la espalda. Si son rápidos, puede que me hagan alguna erosión». De la nada, una especie de rayo invadió el campo de batalla y golpeó traicioneramente en la espalda a Rish. Claro, parecía un rayo por su velocidad. El sujeto, sin previo aviso, saltó desde uno de los árboles aledaños, corrió y, sacando provecho de su buen posicionamiento, intentó apuñalarlo desde atrás. Pero el bulto que llevaba el Spoilsor en la espalda se lo impidió. El grandulón tenía buenos reflejos y pudo evitar el ataque sorpresa. Casi sin ángulo, solo alcanzó a hundir su codo en la zona lumbar. Adolorido, Rish cayó de rodillas al suelo nevado, dejándolo fuera de combate entre gritos de dolor.
Al instante Markol, sacando flechas de su espalda, comenzó a atacar a Albert. No obstante, este último detuvo las flechas sin problemas, con su hechizo Bentic, que creaba un escudo de aire delante de su reimara. Sin más opciones, el Thyrua se dirigió enseguida hacia Albert para atacarlo a corta distancia. No obstante, Albert, con una velocidad envidiable, se agachó e incrustó su reimara en la nieve que había a sus pies. Al mismo tiempo que la nieve se volvía anaranjada, producto de la luz, se empezó a generar un agujero en el suelo debido a que dicha nieve comenzó a ser proyectada con violencia, como si fueran dardos hacia Markol. Eran verdaderos proyectiles de nieve que golpearon su cuerpo de tal forma que no solo frenaron su frenético ataque sorpresa, sino que también lo expulsaron hacia atrás de un modo impresionante. El impacto fue tan brutal que sus pies parecieron despegarse del piso por unos instantes, antes de caer inerte al suelo como un muñeco roto. El pecho, el rostro, sus pies, ninguna parte de su cuerpo se salvó de ser golpeado por semejante ataque. Boquiabiertos los estudiantes torentos mirarían la escena espantados. Jamás habían visto algo semejante. «¡Markol!», gritó Nixie descolocada. Entretanto corría hacia su maltratado amigo que yacía acostado boca arriba. Martín y los demás se quedaron inmóviles en sus respectivos lugares. Sus pies temblaron al ver lo rápido que había sido derrotado el amigo de Nixie. En ese momento, de una manera increíble, Rich se colocó de pie de nuevo, como si nada hubiera pasado. «Te felicito. Fue un impecable golpe en el área lumbar. Fue tan duro que si otro hubiera sido tu rival, quizás lo hubieras dejado inválido. Mérito tuyo haber acertado ahí, a pesar de que tenía a mi amigo Zico en la espalda». Nixie, desesperada, le rogaba a Markol que le hablara, pero no recibía respuesta. Su mirada estaba perdida en la nada. Luego de escupir sangre, el Thyrua lograría recuperar la conciencia. «Te pedí que no lo siguieras. Te lo rogué, te lo imploré. Pero tú insististe en cumplir esa dichosa promesa. Debes descansar», sugirió ella. «No debí invitarte a buscar la lágrima de nieve esta noche. Ya comienzo a creer que todo esto es obra del destino». Nixie no pudo contener el llanto. No podía dejar de sentirse culpable. El estado de su amigo era deplorable. «En el fondo decías la verdad, Elfa», comentó Albert mientras se ponía de pie. «Solo tomaste la decisión incorrecta en el último minuto. Pero no te preocupes, pronto lo acompañarás». Nixie miraría a Albert con desprecio. Era capaz de todo en ese instante. Cuando se levantaba para enfrentarlo, Markol la sujetó del brazo. «No tienes oportunidad contra él, Nixie. Yo lo enfrentaré», afirmó Markol mientras escupía otro chorro de sangre. «Estás loco. Estás malherido», le dijo la Thyrua sacudiendo la cabeza. «Ni creas que te dejaré pelear». Markol se colocó de pie a duras penas, ante la negativa de su amiga, quien le pedía que no se moviera. Martín, en ese instante, se comenzó a sentir un vulgar inútil. Un sentimiento similar al que sentía cuando vagaba por las calles mendigando droga. Un lastre de ser humano que no quería ser más. Una ira consigo mismo lo invadió. Esa ira apartó todo atisbo de temor en él. Esa ira que tantas veces contuvo en su interior y que detestaba sentir. Por primera vez la dejó escapar sin limitantes. Con su ceño fruncido y la mandíbula rígida, miraría a Albert, que serio le sostendría la mirada. A partir de allí, estaba dispuesto a pelear hasta las últimas consecuencias. Su raimara comenzó a resplandecer, y más todavía cuando vio a Markol levantarse con una fuerza de voluntad increíble. A pesar de la tremenda determinación de Markol, no se veía para nada bien. Aparte de la fatiga y el dolor que expresaba su rostro, su cara se comenzó a hinchar de manera abrupta, producto de los golpes recibidos.
Era difícil pensar que pudiera ver con normalidad. «Su habilidad es extraordinaria», comentó Melanie con los ojos puestos en el spoiler. «¿De qué estás hablando?», le preguntó Dennis frunciendo el ceño. «Me refiero a que ese tal Albert ha alcanzado un alto dominio de su Reimara», añadió la joven, mientras se frotaba las manos intentando tranquilizarse. «Aunque peleemos todos contra él, dudo que podamos ganar, sin mencionar que los otros dos también son fuertes». «No importa quiénes son», interrumpió Martín apretando su puño, «ni qué tan fuertes sean. Es hora de demostrar todo lo aprendido hasta ahora». Sin duda, era la antesala de una gran batalla. A esa altura los Torrentos entendían que la única salida era luchar. «¡Bravo, bravo!», dijo con arrogancia Rich mientras aplaudía. «Ese es el espíritu de lucha que quiero ver. Me muero por saber cuánto les durará ese ánimo, sobre todo después de que les arranque los brazos». Martín se disponía a atacarlo, pero un grito lo detuvo. «¡Martín, es mío!», exclamó Gustavo levantando su brazo derecho. «Le enseñaré a no meter la nariz en donde no lo han llamado». Rich lo miró con desagrado. Tras unos segundos incómodos, escupiría al suelo y accedería a su petición. «Está bien», dijo Rich mientras estiraba sus robustos brazos hacia los costados. «Quédate con Martín. Yo le daré su merecido a los otros». «Yo acabaré con los intrusos», intervino Albert encendiendo su reimara. «Y después me darás ese libro, Gustavo, por las buenas o por las malas». «Déjamelos a mí», insistió Rich volteando su vista hacia atrás para mirarlo. Sin embargo, ninguno de los dos podría iniciar el combate. Markle, sacando provecho de la situación, lanzó al piso una especie de bomba de humo que sorprendería a todos. «¡Todos huyan!», gritó el malherido Thirua. «¡Malediction!», alcanzó a gritar Diana mientras se cubría la nariz con el antebrazo, justo antes de desaparecer entre la humareda negra. La bomba fue espectacular. No se podía ver nada. El radio que abarcó el humo era aproximadamente de 30 metros a la redonda. «¡No dejen que se escapen!», ordenó Albert agitando su brazo derecho mientras tosía. «Saben demasiado». Entre la confusión, Martín escapó hacia donde se encontraban los Thiruas. No tardaría en encontrarlos. Ellos intentaban huir, pero el mal estado físico de Markle no les permitía alejarse con rapidez. Pese a esto, Nixie no estaba dispuesta a abandonar a su amigo. Martín, sorprendido, vio que a los Thiruas no parecía afectarles el humo, pero su caso era distinto. El aire era irrespirable para el humano. Sus ojos comenzaban a arder y su nariz a picar. No obstante, no estaba dispuesto a dejarla atrás. De improviso, Martín se acercó y, colocando el brazo izquierdo de Markle por encima de sus hombros, le ayudó a sostenerlo. Nixie no podía ocultar su expresión de sorpresa. «¿Y tú qué haces aquí?», le preguntó Nixie frunciendo el ceño. «¿Acaso crees que te abandonaría en un momento como este?», le respondió el joven con una sonrisa justo antes de comenzar a toser. El rostro de Markle mostraba mucho dolor. Su cara estaba tan hinchada que sus ojos ya no se distinguían, pero aquel dolor físico no se comparaba con el dolor de su corazón. No podía creer cómo había terminado su cuerpo. Necesitar la ayuda de un humano para poder caminar era una ofensa para él. Pero la realidad era una sola. En ese momento no era más que un estorbo. Ya no podía escapar, y mucho menos defender a su amada Nixie. Avanzaron lo más rápido que pudieron, pero Markle sabía muy bien que no lo lograrían. El humo comenzaba a disiparse antes de tiempo. Los Spoilsor de seguro estaban usando magia. Molesto consigo mismo, apretaría fuerte su mandíbula de impotencia. Usando sus últimas fuerzas, se soltó del hombro de Martín y lo empujaría hacia un costado. «No hay tiempo para esto. Debemos huir»,
dijo el torrento mientras lo intentaba sostener de nuevo, pero sería empujado hacia atrás otra vez. Ambos se mirarían fijo a los ojos, entre las partículas negras de polvo que se empezaban a dispersar entre ellos. Ahí Martín pudo notar que la mirada de Markle era distinta. En su mirada ya no había rabia, sino tristeza. «Nixie, no puedo seguir», reveló Markle sacudiendo la cabeza. «Creo que tengo dañada la rodilla. Esto es humillante, pero debes huir con este humano. Tu vida no puede terminar aquí». «Aunque me supliques, no te dejaré», respondió la hermosa Thirua, mientras sus ojos resplandecían presagiando lágrimas. Markle, rechazando su ayuda, alejó a la Thirua de él. Usando todas sus fuerzas, se obligó a mantenerse en pie entre el horrible dolor que sentía por todo el cuerpo. Luego de respirar hondo, levantaría la mirada hacia el humano. «Por favor, llévatela ahora», le dijo con ojos brillosos. «Intentaré retrasarlos lo más que pueda. Tú solo prométeme que la protegerás con tu propia vida, tal como lo haría yo. Prométeme que la llevarás de regreso a nuestro hogar. Cueste lo que cueste, prométemelo». El joven torrento, emocionado, lo miró fijo a los ojos. «Te lo prometo». Martín, endureciendo su rostro, tomaría la Thirua de la mano con vigor. «Vamos, tenemos que irnos», aseveró el torrento con determinación. Ella, sin poder ocultar el llanto, le respondió que ni muerta abandonaría a Markle. Cuando Martín se disponía a llevársela a la fuerza, lamentablemente ya era demasiado tarde. Frente a sus ojos aparecieron Albert y Gustavo, pero esta vez no se veían tan tranquilos como antes. Cuando notaron que solo habían encontrado a 3 de los 6 intrusos, sus rostros se ensombrecerían aún más. Martín, atónito, ocultó su temor en lo más profundo de su mente y se colocó por delante, protegiendo con su cuerpo a Nixie y a Markle, deseando de corazón que por lo menos sus amigos no hayan corrido con la misma suerte. «Sí que saben escabullirse», dijo Albert, encendiendo su raimara. Ráfagas de aire emergieron con fuerza, sacudiendo su cabello y los árboles de alrededor, haciendo desaparecer el poco humo que aún quedaba en el lugar. «Los mataré a todos». Gracias por llegar hasta aquí. Espero que hayas disfrutado tu visita. Si es así, no olvides suscribirte y dar me gusta. Nos vemos.